¿Has sentido alguna vez que todo lo que haces parece ir en tu contra? Que oras, trabajas, intentas ser mejor persona, pero las cosas se rompen justo cuando creías tenerlas en tus manos, como si una fuerza invisible te empujara siempre al mismo punto de partida, como si la vida se hubiera convertido en un laberinto sin salida. Santa Teresa de Jesús conocía ese abismo. Ella también sintió la oscuridad de la impotencia, la confusión, el silencio de Dios, pero descubrió algo que cambió para siempre su comprensión del sufrimiento humano. No existe la mala suerte cuando el alma está unida al amor. Solo existen corazones que han olvidado cómo recibir la gracia. Durante años, Teresa luchó con su propio corazón. Fundó conventos, escribió tratados, predicó la humildad, pero hubo un tiempo en que todo se vino abajo. Las autoridades la persiguieron, las hermanas la rechazaron, la enfermedad la postró. La mujer que inspiraba a todos comenzó a dudar de sí misma. ¿Dónde estás, Señor, cuando todo se derrumba?, escribió una noche. La respuesta no vino en palabras, sino en una experiencia tan profunda que marcó el resto de su vida. En medio del silencio, Teresa comprendió que no era Dios quien la había abandonado. Era ella quien, sin darse cuenta, se había encerrado en los muros invisibles del miedo, del juicio y del control. El alma, dijo, puede parecer fiel en sus actos externos, pero si dentro guarda amargura o desconfianza, deja de respirar la gracia. Llamamos mala suerte, escribió, a lo que no es más que el reflejo de un corazón desconectado. ¿Y si tus caídas no fueran castigos, sino mensajes? ¿Y si las puertas cerradas fueran recordatorios del cielo pidiéndote que limpies el jardín interior donde nacen las bendiciones? Cada pensamiento oscuro, cada resentimiento no perdonado, cada miedo al futuro, son raíces que bloquean la lluvia divina. Por eso Teresa enseñaba que romper el ciclo del infortunio no consiste en pedir más, sino en soltar. No en buscar fuera, sino en mirar dentro. Aquella noche en Ávila, mientras el viento apagaba su lámpara, ella decidió rendirse del modo más valiente, no al fracaso, sino a la confianza. Arrodillada en el suelo frío, dijo en voz baja, «Señor, no entiendo tus caminos, pero elijo creer que son buenos. Si me quitas todo, será para darme lo esencial. Si cierras puertas, será porque me esperas en otra que aún no veo». Y en ese acto de abandono, el silencio se llenó de presencia. Una paz indescriptible descendió sobre su alma. No era consuelo emocional, era certeza. La certeza de que cuando el alma deja de resistirse, la gracia vuelve a fluir como un río que encuentra su cauce. Desde ese día, Santa Teresa comenzó a enseñar lo que llamó el arte de la limpieza interior. Un proceso profundo de purificación del alma, para eliminar todo lo que impide el paso de la bendición. No se trataba de penitencias duras ni rituales externos. Era un trabajo de amor, de sinceridad, de entrega. Cada emoción transformada en oración. Cada herida convertida en luz. Una lágrima ofrecida con amor, decía. Vale más que 1000 plegarias vacías. Y así comprendió el secreto más poderoso, que la suerte cambia cuando el alma cambia, que el cielo no castiga, solo refleja el estado interior del corazón, que cuando el alma se purifica, la realidad exterior se reordena como si el universo entero respondiera a su nueva vibración. Hoy, siglos después, su enseñanza sigue viva. No busques la bendición fuera. Haz de tu corazón una casa abierta, donde Dios pueda habitar sin obstáculos. Porque las puertas del cielo no se abren con llaves de oro, sino con la llave invisible de la confianza. ¿Has sentido alguna vez que todo lo que haces parece condenado a repetirse? Que por más que reces, trabajes o te esfuerces, los resultados no cambian. Como si una fuerza invisible te empujara una y otra vez al mismo punto de partida.
esa sensación de estar atrapado en una suerte constante de pérdidas, malentendidos o fracasos. Santa Teresa de Jesús conocía ese sentimiento mejor que nadie. Ella lo llamó la prisión invisible del alma desconectada, un estado en el que la persona cree estar viva espiritualmente, pero en realidad su alma está dormida, inmóvil, sin luz, sin fuego. Y lo más terrible, decía, es que ese encierro no proviene del mundo exterior, ni de la mala fortuna, ni del destino, sino de un silencioso alejamiento de la fuente divina, una grieta interior que el alma misma abre sin darse cuenta. El alma no cae por el peso del mundo, escribió Teresa, sino por olvidar de quién proviene su aliento. Para ella, la mala suerte no era otra cosa que un reflejo espiritual. Cuando el alma pierde su claridad, todo lo que la rodea empieza a distorsionarse. Las relaciones se vuelven caóticas, las oportunidades se desvanecen, los esfuerzos más nobles parecen apagarse antes de florecer. Es entonces cuando el ser humano comienza a creer que está maldito, que una energía oscura lo persigue, sin comprender que la oscuridad no viene de fuera, sino de dentro. Teresa explicaba que la vida entera es un espejo. Cuando el espejo del alma está limpio, refleja la luz divina, y esa luz ilumina todo lo que toca. Pero cuando el espejo se empaña con resentimientos, miedos o juicios, la luz se fragmenta, se distorsiona, y el alma comienza a proyectar sombras sobre su propia existencia. La desgracia, decía, no es un castigo, sino el eco de lo que el alma no quiere mirar. El verdadero misterio del alma atrapada es su propia ceguera. Cree estar avanzando, pero camina en círculos. Cree estar orando, pero repite palabras sin fuego. Cree amar, pero solo busca poseer. Y cuanto más intenta cambiar el mundo exterior, el trabajo, las personas, las circunstancias, más profundo se vuelve su laberinto. Santa Teresa descubrió que este ciclo solo puede romperse desde adentro, cuando el alma tiene el valor de mirarse con total honestidad. Hay que entrar en la celda del corazón, escribió, porque es allí donde comienza la verdadera batalla. Imagina por un instante que tu alma es un jardín. Durante años has sembrado oraciones, deseos, proyectos, pero sin darte cuenta, también han crecido malezas, rencores, temores, palabras dichas sin amor. Cada maleza absorbe la fuerza vital que debería alimentar las flores. Y un día miras tu jardín y te preguntas por qué ya no florece. Eso, decía Teresa, es el misterio del alma atrapada. Quiere cosechar bendiciones, pero no se da cuenta de que las raíces del alma están envenenadas por lo no perdonado. El alma desconectada vive de recuerdos, de apariencias, de fórmulas vacías, ora, pero no siente, habla de fe, pero teme el mañana. Y en lo más profundo de su ser, una voz susurra, ¿dónde está Dios? Sin saber que Dios está allí, esperando a que el alma abra la puerta desde dentro. Esa puerta, enseñaba Teresa, no se abre con fuerza, sino con rendición, porque el alma que se resiste a mirar su oscuridad permanece esclava del mismo ciclo, pero el alma que se atreve a mirar su verdad empieza a ver la luz donde antes solo había sombra. El infierno, escribió, no está en los castigos eternos, sino en vivir sin presencia, sin fuego, sin amor. Cuando Teresa hablaba de desgracia o mala suerte, no lo hacía desde la superstición, sino desde una comprensión profunda del movimiento espiritual. Sabía que cada evento exterior es una proyección interior, que el universo responde a la vibración del alma, como un lago que refleja el cielo que lo cubre. Por eso afirmaba con certeza, el alma que confía bendice su propio destino. El alma que duda cierra el paso de la gracia. El misterio del alma atrapada, entonces, es un misterio de olvido. Olvido del amor, del origen, del propósito. Y solo puede romperse recordando.
recordando quién eres, recordando de dónde viene tu luz, recordando que la fe no es una emoción, sino una conexión viva con la fuente. El día en que Teresa comprendió esto, su vida comenzó a cambiar. Las puertas que antes estaban cerradas empezaron a abrirse sin esfuerzo. Las personas que la habían rechazado regresaron buscando consejo. Las enfermedades se calmaron, y en su mirada apareció algo nuevo, una paz luminosa. No porque el mundo se hubiera vuelto más fácil, sino porque su alma había dejado de luchar contra el orden divino. Cuando dejas de pedir que el río corra a tu manera, escribió, descubres que ya estabas en la corriente. Y ese es el secreto. La verdadera libertad no llega cuando cambian las circunstancias, sino cuando el alma se reconcilia con la vida. Era una noche fría en Ávila. El viento del invierno atravesaba los muros del convento de San José como un lamento antiguo. Las campanas habían marcado la medianoche, y las hermanas dormían bajo sus mantas de lana, cansadas de la jornada. Pero en una celda pequeña, donde solo brillaba una vela temblorosa, una figura permanecía despierta. Era Teresa de Jesús, enferma, exhausta y profundamente sola. A su alrededor, la oscuridad parecía más espesa que nunca. En su cuerpo ardía la fiebre, en su alma, un silencio insoportable. Aquella mujer que había conocido éxtasis celestiales, que había visto ángeles y sentido el fuego divino, ahora no sentía nada. Ningún consuelo, ninguna voz, ninguna llama. ¿Dónde estás, Señor?, murmuró, con la voz quebrada por el llanto. Si esto viene de ti, ¿por qué me dejas sin ti? Nadie respondió. Solo el crujir de la madera y el sonido del viento chocando contra las paredes. Teresa se arrodilló sobre el suelo frío, apoyó la frente en el crucifijo y lloró hasta quedarse sin lágrimas. Había pasado años luchando por la reforma del Carmelo, soportando críticas, viajes agotadores, enfermedades que casi la mataron. Y ahora, cuando más necesitaba sentir la presencia de Dios, todo era vacío. Esa noche comprendió lo que después llamaría la noche del alma. Ese periodo en que Dios retira todo consuelo espiritual, no por castigo, sino para purificar el amor del alma. Cuando el amado se esconde, escribiría más tarde, no es porque se aleje, sino porque desea ser buscado con pureza. Teresa sintió miedo. Por un instante pensó que todo su camino había sido un error, que quizás su fe había sido una ilusión, pero en lo más profundo, algo, una chispa casi imperceptible, se negaba a morir. Si no puedo verte, te buscaré. Si no puedo sentirte, te amaré en la oscuridad, susurró, con la voz rota, pero firme. Y allí, en el corazón de esa noche, comenzó su transformación. No llegó una visión ni una voz del cielo. Solo una paz tan suave, tan silenciosa, que parecía no venir de fuera, sino de adentro. Una certeza, Dios estaba allí, aunque no se dejara sentir. Durante días, Teresa caminó como una sombra por los claustros. Las hermanas la veían pálida, distante, pero en sus ojos comenzaba a aparecer algo nuevo: serenidad. Había dejado de buscar consuelo y empezado a practicar la presencia sin sensación. Amar a Dios, escribió, no es sentir su fuego, sino seguir creyendo cuando el fuego se apaga. Cada noche se postraba en el suelo de piedra. A veces ni podía rezar palabras. Solo respiraba y repetía, «Aquí estoy, Señor». Y poco a poco comprendió que el amor no depende del consuelo, sino de la fidelidad. Un día, una hermana entró a su celda y la encontró sonriendo frente al crucifijo apagado. «Madre, ¿por qué sonríes si todo parece perdido?», Teresa respondió con voz dulce. «Porque ahora sé que la llama sigue viva, aunque no la vea». Aquel fue el inicio de una nueva etapa en su vida espiritual, la madurez del amor silencioso. Hasta entonces, había buscado a Dios a través de los sentidos, en la dulzura de la oración, en los consuelos místicos, en los milagros interiores.
Pero ahora su fe se hacía desnuda, libre de toda dependencia, fuerte como el diamante que resiste el fuego. El alma que ama sin consuelo, decía, es la que más consuela al corazón de Cristo. Su cuerpo, sin embargo, seguía debilitándose. Los médicos le habían anunciado que su enfermedad podía llevarla pronto al sepulcro. Y ella, en lugar de desesperarse, respondió, si mi cuerpo muere, que viva mi alma despierta. Cada dolor físico se convirtió en una ofrenda. Cada noche de fiebre, en un altar. Cuando el sufrimiento la hacía temblar, recordaba, el dolor también es una forma de oración. Fue entonces cuando tuvo una visión silenciosa, no con los ojos, sino con el alma. Vio su corazón como una lámpara apagada, y una voz interior le dijo, el fuego no ha muerto. Está purificando el aire que lo rodea. Comprendió que la llama divina no desaparece, simplemente cambia de forma para enseñarnos a amar sin condiciones. A partir de esa noche, su oración cambió para siempre. Ya no pedía milagros, ni alivio, ni respuestas. Solo pedía permanecer. Señor, escribía en su diario, aunque me dejes en la oscuridad, no me sueltes la mano. Las hermanas comenzaron a notar un misterio nuevo en su presencia. A veces la encontraban inmóvil durante horas, mirando la nada, y sin embargo, irradiando una paz tan tangible que quien entraba en su celda salía diferente. No hablaba mucho, solo decía, el silencio también enseña. Teresa entendió que esa ausencia era un don disfrazado, que el alma no puede ser llenada por Dios mientras esté llena de sí misma, y que la oscuridad es la forma en que Él vacía el alma para poder habitarla plenamente. Dios retira su luz, decía, para que aprendamos a amar sin verla. Aquella noche de fuego ausente se convirtió en el comienzo de su unión más profunda con lo divino. Nunca volvió a ser la misma. Su oración se volvió pura contemplación, su mirada, compasión, su palabra, consuelo para los que sufrían. El fuego regresó, sí, pero ya no como un éxtasis brillante, sino como una llama serena, constante, eterna, un fuego interior que no necesitaba ser visto para iluminar, y así, en el silencio de la celda, donde un día creyó haber perdido a Dios, Teresa descubrió que él jamás se había ido. Solo había cambiado el lenguaje del amor, que el amanecer llegó sin color, apenas una claridad pálida que se filtraba por la rendija de la celda. Teresa abrió los ojos lentamente. Su cuerpo dolía, pero algo dentro de ella estaba diferente. Por primera vez en semanas, no sintió desesperación. El silencio era el mismo, pero ya no la oprimía. Ahora la invitaba a escucharlo. Durante días había llorado, implorado, suplicado que Dios regresara a su alma. Y aquella mañana comprendió algo que la estremeció, más que cualquier visión celestial. Dios nunca se había ido. Ella era quien, sin darse cuenta, había cerrado la puerta. Se levantó despacio, tomó el crucifijo que siempre reposaba sobre su almohada y lo sostuvo entre las manos. El metal estaba frío, y ese frío le recordó su propio interior. ¿Qué ha endurecido mi corazón?, se preguntó, y como un eco vinieron las respuestas: resentimiento, miedo, orgullo, 3 raíces envenenadas que habían crecido sin permiso dentro de su alma. El resentimiento, aquella sombra silenciosa que se alimentaba del dolor pasado. El miedo, la voz que le decía que no era digna, que podía fallar. El orgullo, el disfraz más sutil, el que la hacía creer que servía a Dios, cuando en realidad buscaba sentirse indispensable. El enemigo no siempre ruge, escribiría más tarde. A veces se disfraza de celo santo. Teresa se sentó junto a la mesa de madera y comenzó a escribir en su cuaderno. He buscado a Dios entre los muros, pero los muros estaban dentro. Durante años, había creído que el obstáculo estaba fuera, en la incomprensión de los demás, en la lentitud de las reformas, en las enfermedades.
Pero ahora entendía que el verdadero campo de batalla era invisible. Era su mente, su propio corazón, su resistencia a rendirse por completo. Mientras temas perder el control, pensó, Dios no podrá guiarte. Recordó las veces que había juzgado a las hermanas por su tibieza, las veces que había sentido envidia de quienes parecían más fuertes, las veces que había querido que su oración fuera admirada. Y comprendió que incluso dentro del convento se podía vivir esclava de uno mismo. El alma no se encierra por los barrotes del mundo, escribió, sino por los pensamientos que no entrega. Durante la misa de ese día, mientras el sacerdote elevaba el cáliz, Teresa bajó la cabeza. No pudo pronunciar palabra. Solo sintió el peso de sus máscaras cayendo una a una. En su interior dijo, Señor, no quiero seguir defendiéndome de ti. En ese instante, algo cambió. No fue una visión, ni una voz celestial. Fue una certeza tranquila, firme como el aire. El amor de Dios no necesita ser sentido para ser real. Volvió a su celda con lágrimas, pero no de pena, de alivio. Por fin había descubierto el origen de su sequedad. Había querido amar a Dios con el control de su mente, no con la entrega de su alma. Por la noche, mientras observaba la vela consumirse, comprendió otra verdad. Las emociones son como llamas. Si las alimentas solo con deseos humanos, se apagan rápido. Pero si permites que el espíritu sople, esa llama se convierte en fuego eterno. Miró la vela y vio en ella un espejo. Yo también me derrito, pensó, pero en esa entrega hay luz. El resentimiento, el miedo y el orgullo comenzaron a perder poder sobre ella. No desaparecieron de golpe, pero ya no gobernaban. Ahora los veía llegar, los reconocía, los ofrecía. Cuando el resentimiento tocaba su puerta, decía, «Te perdono antes de comprender». Cuando el miedo susurraba, «No podrás», respondía, «Si caigo, caeré en los brazos de Dios». Y cuando el orgullo le recordaba sus logros, sonreía y murmuraba, «Nada es mío, todo es gracia». El alma madura no cuando deja de caer, escribiría más tarde, sino cuando ya no teme levantarse. Poco a poco, su corazón se volvió más ligero. Los pensamientos dejaron de ser tormenta para convertirse en río. El silencio, antes insoportable, se transformó en refugio. El vacío ya no era castigo, sino espacio para la voz divina. Una tarde, caminando por el claustro, Teresa se detuvo frente a una pequeña ventana. A través del vidrio vio el cielo gris y comprendió otra enseñanza. El sol no siempre brilla, pero sigue ahí. Así también la presencia de Dios, incluso en los días nublados del alma. Si el alma se siente lejos, escribió, es solo porque ha dejado de mirar hacia la luz. Aquella fue su verdadera conversión interior. No una revelación milagrosa, sino un redescubrimiento de lo esencial. Dios no necesita ruido para hablar, ni consuelo para amar. Esa noche, mientras las campanas marcaban el final del día, se arrodilló una vez más, no para pedir, sino para agradecer. Gracias por haber callado, susurró. Solo en tu silencio aprendí a escuchar. Y con esa frase, Teresa comprendió que el mayor milagro no era ver visiones ni sentir éxtasis, sino despertar del propio engaño y volver a amar con pureza. El alma que descubre su propio obstáculo, concluyó, ya ha dado el primer paso hacia la libertad. El amanecer llegó perfumado de tierra húmeda. Teresa salió al pequeño patio interior del convento, donde un huerto sencillo crecía entre los muros de piedra. La bruma se levantaba como un velo, y las gotas de rocío brillaban sobre las hojas. Ella respiró hondo y sintió que aquel jardín, con su silencio, le hablaba en un lenguaje más claro que cualquier sermón. Se inclinó sobre una flor marchita. Sus pétalos secos colgaban, incapaces de absorber la vida que el cielo ofrecía cada mañana.
En ese instante comprendió que su alma era como ese jardín, sembrado por Dios con amor, pero cubierto de malezas que impedían que las bendiciones florecieran. ¿Cuántas veces, pensó, he pedido luz sin arrancar la sombra? ¿Cuántas lluvias de gracia he rechazado por no limpiar primero el suelo? El viento sopló, moviendo suavemente las ramas del limonero. Teresa cerró los ojos. Vio dentro de sí la misma imagen, un jardín interior lleno de caminos bloqueados, raíces enredadas, flores asfixiadas por hierbas salvajes. Era un espejo perfecto del alma humana cuando se olvida de cuidar su terreno espiritual. El alma, murmuró, no se seca porque Dios deje de enviar lluvia, sino porque el corazón deja de remover la tierra. Volvió a su celda y tomó su cuaderno. Empezó a escribir con la serenidad de quien está recordando una verdad antigua. El alma es un jardín donde Dios siembra sin cesar semillas de amor, de paz, de propósito. Pero si la tierra está dura por la amargura, si las raíces del orgullo beben su savia, la semilla no germina. Durante años, Teresa había creído que las bendiciones eran recompensas que Dios concedía según su humor. Ahora veía que eran frutos naturales de una tierra bien cuidada. La oración era el agua, la humildad el abono, la paciencia el sol. Sin esos tres, el jardín interior se convertía en desierto. Recordó cómo, en los primeros tiempos de su reforma, intentaba controlar cada detalle, corregir a las hermanas, vigilar el cumplimiento de las reglas. Creía estar sirviendo a Dios, pero en realidad regaba su jardín con ansiedad. Ninguna flor, pensó, crece bajo la vigilancia del miedo. Esa tarde, mientras barría el claustro, vio a una joven novicia llorando en silencio. Se acercó y le preguntó la causa. La muchacha le confesó que no soportaba su propio carácter, que cada vez que intentaba orar, su mente se llenaba de distracciones y juicios. Teresa la tomó de las manos y le dijo: «Hija, no golpees la tierra cuando no florece. Solo quita con amor la maleza y espera la primavera». Esa frase se le quedó resonando. Era su propio mensaje, devuelto por su boca. Comprendió que la vida espiritual no se conquista a golpes, sino a cuidados. Que Dios no es un juez impaciente, sino un jardinero fiel. Por la noche, mientras encendía la lámpara de aceite, Teresa imaginó a Dios caminando por su jardín interior. Lo vio detenerse ante las plantas enfermas, tocar con ternura las hojas marchitas y suspirar como quien ama demasiado para rendirse. «Señor», susurró, «enséñame a cuidar lo que tú siembras». Día tras día comenzó su práctica del cultivo interior. Cada mañana dedicaba unos minutos a observar su estado del alma como quien revisa la tierra después de la lluvia. Preguntaba: ¿qué pensamiento creció sin permiso? ¿Qué emoción me está robando nutrientes? ¿Qué palabra dicha sin amor ha dejado sombra en mi entorno? Y, como buena jardinera, no se desesperaba por las malas hierbas. Las arrancaba con firmeza, pero también con compasión. Sabía que algunas raíces volvían a brotar, pero entendió que la paciencia es la herramienta del cielo. A veces se sorprendía contemplando cómo los mismos lugares donde antes había dolor ahora daban frutos de comprensión. Donde antes había orgullo, florecía la humildad. Donde había miedo, brotaban pequeñas flores de confianza. Donde había resentimiento, nacía el perfume del perdón. Dios no destruye las zonas secas, escribió un día. Las transforma en fuentes si el alma se deja trabajar. Comenzó a enseñar a sus hermanas este arte secreto. Las reunía en el patio y les decía: «El alma es como esta tierra. No sirve quejarse del clima si no la cultivamos. La lluvia caerá, pero si el corazón está endurecido, el agua se perderá en la superficie». Les pidió que, al final de cada jornada, dedicaran un momento a revisar su jardín interior. No para juzgarse,
sino para reconocer qué flor necesitaba más luz. Algunas se resistían, temiendo enfrentarse a su propia sombra. Teresa las miraba con ternura. Hasta la sombra forma parte del jardín. Sin ella, no sabrías dónde poner la semilla. Con el tiempo, las hermanas comenzaron a cambiar. Las discusiones disminuyeron. Las sonrisas fueron más sinceras. El convento entero parecía respirar un aire nuevo, como si el jardín espiritual de cada una empezara a florecer al mismo tiempo. Una mañana, Teresa observó el patio y pensó que el secreto de la vida estaba justo allí, frente a sus ojos. Todo en la naturaleza obedecía a un mismo principio: soltar, recibir, crecer. El árbol no se queja de la lluvia ni del viento, solo permanece fiel a su raíz. Así debe ser el alma, se dijo, firme en Dios, flexible en todo lo demás. El sol comenzó a elevarse y un rayo de luz atravesó las ramas, iluminando una flor blanca que acababa de abrirse. Teresa la contempló en silencio. Aquella flor no se esforzaba por ser hermosa, simplemente lo era. Su única tarea había sido abrirse. Quizás eso es todo lo que Dios espera de nosotros, pensó, que nos abramos sin miedo. Esa noche escribió su reflexión más íntima. No hay mala suerte para el alma que cuida su jardín. Lo que llamamos desgracia no es otra cosa que la lluvia que no comprendemos. El dolor es la poda divina que prepara el terreno para una nueva floración. Cerró el cuaderno, apagó la lámpara y miró hacia la ventana. Afuera, el jardín real dormía bajo la luna. Dentro de ella, el jardín del alma respiraba en calma. Por primera vez entendió que el cielo no estaba arriba ni lejos, sino germinando silencioso en la tierra del corazón. La noche había caído sobre Ávila con un silencio tan espeso que parecía tener peso. Teresa oraba en su celda, arrodillada frente a una cruz de madera sencilla. El aire olía a cera derretida y a misterio. Había pasado días enteros buscando en su interior la raíz de aquello que bloqueaba su paz. Sabía que la fuente divina no se había secado, pero algo en ella impedía que el agua fluyera. ¿Por qué?, se preguntaba. Cuando me acerco a la luz, siento sombras moviéndose dentro de mí. Esa noche, mientras su mente oscilaba entre el cansancio y la lucidez, sintió que algo invisible comenzaba a revelarse. No era visión ni sueño, sino una comprensión clara, como si una voz silenciosa se encendiera dentro de su corazón. El alma no lucha solo contra la pereza o la distracción, murmuró, sino contra tres fuerzas invisibles que la enredan como hiedra al árbol. Tomó su pluma, encendió una vela nueva y escribió lentamente 3 palabras: escasez, victimismo, control. Las miró durante largo rato. Aquellos no eran pecados comunes, eran como raíces sutiles que se escondían bajo tierra, pero cuyas ramas asfixiaban todas las flores del alma. El primero se le reveló con claridad: el espíritu de la escasez. Recordó los años en que, en medio de su reforma, el convento no tenía pan ni aceite, y sin embargo el miedo era más grande que el hambre. El miedo de no tener, de no poder, de no ser suficiente. El alma que vive contando lo que le falta, pensó, olvida agradecer lo que ya posee. Vio cómo esa energía, invisible y pegajosa, se infiltraba incluso en los actos de fe. Cuando una hermana ofrecía una oración esperando algo a cambio, ya había sembrado la semilla de la escasez. El espíritu de la escasez, escribió, no roba el pan, roba la confianza, no quita el oro, quita la certeza de que el cielo provee. Y comprendió algo más profundo, que esa fuerza no era externa. Era una forma de pensamiento, una vibración que el alma misma cultivaba cuando dudaba del amor divino. Cuanto más se repetía el miedo, más real se volvía.
Cerró los ojos y sintió cómo esa sombra se disolvía al pronunciar una frase sencilla. Dios no se agota. Las palabras parecían encender una llama invisible dentro de ella. El segundo enemigo llegó disfrazado de ternura. El espíritu del victimismo. Era una energía más astuta, más dulce, más peligrosa. No gritaba, susurraba. Pobrecita de mí. Nadie me entiende. Todo me sale mal. Teresa recordó sus primeros fracasos, cuando creía que las críticas y los rechazos eran pruebas injustas. Pero entendió, con dolor, que cada vez que se declaraba víctima, le entregaba su poder al enemigo invisible. El alma que se llama a sí misma víctima, escribió, construye su propia prisión. Recordó a una hermana del convento que siempre decía, Dios me ha olvidado. Y sin embargo, cada vez que lo decía, sus ojos se apagaban un poco más. No era Dios quien se alejaba, pensó Teresa. Era su fe la que se dormía. El victimismo, comprendió, alimenta la sombra de la impotencia. Hace que el alma espere salvación sin actuar, consuelo sin transformación. Y así, escribió con letra firme, la persona se convence de que su cruz es castigo, cuando en realidad es puerta. Esa noche, Teresa lloró en silencio, no de tristeza, sino de claridad. Había vivido tan bien bajo ese hechizo. Cada vez que se lamentaba, cada vez que decía, no puedo, estaba sembrando espinas en su propio jardín. Señor, susurró, enséñame a dejar de decir, no puedo, y a empezar a decir, confío. Pero aún quedaba el más sutil, el más inteligente, el más peligroso de los tres, el espíritu del control. Teresa lo reconoció en el mismo instante en que intentó ordenar sus pensamientos y su cuerpo se tensó. El control, escribió, es la ilusión de que puedo dirigir lo que solo pertenece a Dios. Recordó cuántas veces había intentado decidir el ritmo de su propia transformación, empujando los tiempos divinos, queriendo abrir flores que aún eran brotes. El alma impaciente cava su propia fosa, pensó. Cuando quiere adelantarse al cielo, se tropieza con su propia sombra. El control esconde orgullo bajo la máscara de responsabilidad. Hace creer al corazón que su voluntad es más sabia que la del Creador. Yo también he caído ahí, escribió con humildad. Creí que la reforma dependía de mí, que si no me esforzaba, todo se perdería. Pero mientras más me aferraba, más cosas se rompían. Entonces, comprendió el tercer secreto, que el control no es fuerza, es miedo disfrazado. Cuando uno controla, pensó, es porque teme que Dios no llegue a tiempo. Y en ese pensamiento se escondía la raíz de toda ansiedad, de toda rigidez, de toda pérdida de paz. Apagó la vela y quedó a oscuras. La celda entera respiraba junto con ella. En ese silencio profundo, Teresa sintió como si una corriente invisible limpiara su interior. Escasez, victimismo, control. 3 formas de olvido. 3 muros que separaban el alma de la abundancia divina. Al día siguiente, reunió a sus hermanas y les habló con una serenidad que no venía de este mundo. Hay 3 enemigos, dijo, que no veréis con los ojos, pero que sentiréis cuando vuestro corazón se endurezca. Les explicó cómo la escasez se disfraza de prudencia, cómo el victimismo se disfraza de humildad y cómo el control se disfraza de responsabilidad. Pero el remedio, añadió, es el mismo para todos. Confianza. Les enseñó a orar de un modo nuevo, simple, pero poderoso. Señor, tú eres la fuente y nada me falta. Tú eres mi fuerza y no soy víctima. Tú eres el guía y suelto el control. Repitieron juntas esas palabras y algo cambió en el aire. Era como si una brisa invisible barriera el polvo acumulado en los rincones del alma. Esa noche, mientras el convento dormía, Teresa salió al patio. El cielo estaba cubierto de estrellas. Así es el alma confiada, pensó, mirando hacia arriba.
un cielo despejado donde las bendiciones viajan sin obstáculos. Cerró los ojos y sintió un calor suave en el pecho. No era fuego ni emoción. Era la certeza de haber nombrado lo innombrable, de haber descubierto los enemigos que operaban en la sombra. Y comprendió que la batalla no era contra ellos, sino a favor del amor. Porque cuando el amor ocupa todo el espacio interior, no queda lugar para la escasez, ni para la queja, ni para el control. Respiró hondo y susurró, con una sonrisa invisible. El alma libre no necesita dominar nada, porque todo lo que ama ya le pertenece. La noche era tan clara que el cielo parecía un espejo del alma. Teresa permanecía despierta, con una lámpara de aceite encendida sobre la mesa. Había pasado semanas meditando sobre los 3 enemigos invisibles que había descubierto: escasez, victimismo y control. Pero esa noche comprendió algo nuevo, que cada sombra solo puede disiparse con su luz correspondiente. Así como la oscuridad no se combate con espadas, escribió, los enemigos del alma se vencen con luz. Se sentó erguida, tomó su pluma y comenzó a escribir los nombres de 3 armas: abundancia, responsabilidad, entrega. No eran ideas, eran fuerzas vivas. Cada una correspondía a un movimiento interior capaz de transformar las tinieblas en claridad. El silencio en la celda era profundo, pero dentro de ella resonaba una voz suave, como si el mismo Creador dictara sus pensamientos. Primera arma: la oración de la abundancia. Teresa recordó las noches en que el convento no tenía pan ni aceite. Recordó las veces que había llorado por no poder ofrecer a sus hermanas lo necesario. Y recordó también cómo, en medio de esa pobreza, una vecina tocó la puerta trayendo justo lo que hacía falta. Dios provee, escribió, no según nuestros cálculos, sino según nuestra confianza. Encendió una vela nueva, símbolo de esa abundancia inagotable. Cerró los ojos y dejó que su corazón hablara. Señor mío, tú que alimentas a los pájaros del cielo y adornas los lirios del campo, disuelve en mí toda creencia en la escasez. Hazme recordar que el universo es tu casa y que cada rincón de ella está lleno de provisión. Enséñame a dar sin miedo, a compartir sin esperar, a confiar sin medir. Que mi alma viva con las manos abiertas, porque quien da con alegría recibe de la fuente eterna. Mientras pronunciaba esas palabras, sintió una sensación cálida expandirse desde su pecho. No era una emoción pasajera, sino una certeza. La abundancia no es tener mucho, es no temer perder. Tomó aire profundamente. El segundo enemigo, victimismo, requería una luz distinta. Cada vez que me lamento, pensó, cierro la puerta por donde Dios quiere entrar. Segunda arma: la oración de la responsabilidad amorosa. Teresa sabía que el victimismo se alimenta de la queja, y la queja crece en los corazones que no han descubierto su poder de transformación. Abrió su cuaderno y escribió despacio. Responsabilidad no es culpa, es amor en acción. Y comenzó a rezar. Señor, perdóname por las veces en que creí que mi dolor era un castigo y no una enseñanza. Por las veces en que señalé al mundo como causa de mis heridas, olvidando que tú me diste la libertad de elegir cómo sanar. Hoy reclamo mi poder interior, no para dominar, sino para servir. Hazme autora consciente de mi destino, co-creadora de tu plan, jardinera de mi propia alma. Y cuando me sienta débil, recuérdame que cada pensamiento puede abrir una puerta o cerrarla, según el amor que contenga. Terminó la oración y quedó inmóvil. Su respiración era lenta, profunda. Entendió que la verdadera responsabilidad no pesa, libera. Quien asume su vida con amor, pensó, deja de ser víctima del mundo y se convierte en colaborador de la gracia. Pero sabía que aún quedaba el enemigo más fuerte, el más sutil, el que susurraba incluso en las noches más luminosas: el control. Ese impulso de querer decidir cuándo,
cómo y con qué ritmo debe obrar Dios. Ese deseo de tener siempre una garantía, una prueba, una señal. Teresa suspiró. Nada es más difícil que soltar, murmuró. Y sin embargo, nada es más poderoso. Tercera arma. La oración de la entrega confiada. Encendió su última vela y observó cómo la llama temblaba con el viento que se filtraba por la ventana. Esa llama era como su voluntad, inquieta, frágil, pero aún encendida. Apoyó la mano sobre el pecho y oró. Dios mío, renuncio a mi necesidad de controlar lo que solo tú comprendes. Te entrego mis planes, mis tiempos, mis miedos y mis deseos. Tú sabes mejor que yo lo que mi alma necesita, incluso cuando no lo entiendo. Si algo debe quedarse, bendícelo. Si algo debe partir, enséñame a soltarlo con gratitud. Hazme confiar como el niño que duerme en brazos de su madre, sin preocuparse por el mañana. Que mi paz no dependa de los resultados, sino de tu presencia en ellos. Las palabras flotaron en el aire como una brisa. Teresa sintió un alivio tan grande que no supo si llorar o reír. Todo su cuerpo se relajó, como si hubiera estado sosteniendo algo demasiado pesado durante años. Entrega, escribió. No es rendición, es confianza perfecta. Al terminar salió al patio. La luna iluminaba las piedras húmedas y el perfume de los naranjos llenaba el aire. Cada árbol parecía inclinarse ligeramente hacia el cielo, como si también orara en silencio. Así debe ser el alma, pensó, no rígida, sino dispuesta, no temerosa, sino confiada. Se sentó en el banco del claustro y cerró los ojos. En su interior sintió 3 luces distintas arder en armonía: la confianza de la abundancia, la fortaleza de la responsabilidad, la serenidad de la entrega. Las 3 formaban una sola llama, suave pero constante. Entonces escribió su última frase de esa noche. Las sombras no se destruyen, se transforman. El miedo se vuelve fe, la queja se vuelve fuerza, el control se vuelve amor. Así es como el alma vence a sus enemigos, no peleando, sino iluminando. La vela sobre la mesa se apagó por sí sola, dejando tras de sí un rastro de humo que subía como incienso. Teresa sonrió. Sabía que la oscuridad no era su enemiga. Solo era el telón donde la luz mostraba su poder. Se levantó despacio, cruzó las manos sobre el pecho y susurró: Cuando el alma confía, el cielo se inclina. Esa noche durmió por primera vez en mucho tiempo sin miedo, sin preocupación, sin resistencia. La paz era tan profunda que parecía cantar dentro de ella. En sueños, vio un río de luz que descendía del cielo y se dividía en 3 corrientes, fluyendo hacia la tierra, hacia los corazones de quienes aún buscaban. Y comprendió que esas 3 corrientes eran las mismas armas que había descubierto: la abundancia que nutre, la responsabilidad que fortalece y la entrega que libera. Cuando despertó al amanecer, el convento todavía dormía. El sol apenas tocaba el horizonte, y en ese instante de silencio perfecto, Teresa supo que algo había cambiado para siempre. Ya no necesitaba luchar contra la oscuridad, porque dentro de ella ardían las armas de la luz. Era otoño en Ávila. El aire olía a madera húmeda y a hojas que morían con dulzura. Teresa miraba por la pequeña ventana de su celda y sentía que cada hoja que caía le repetía el mismo mensaje: suelta. Durante años había aprendido a luchar, a escribir, a fundar conventos contra toda oposición. Pero aquella tarde, cuando recibió la carta que le ordenaba abandonar la casa que más amaba, comprendió que la batalla más difícil no era exterior, sino interior. Señor, murmuró, ¿cómo soltar algo que nació de tu voluntad? El silencio fue su única respuesta. Un silencio tan vivo que parecía una voz invisible. Confía. Teresa comprendió que el apego es una sombra sutil. Puede vestirse de amor, de celo santo, de deber. Pero en el fondo es miedo a perder.
y donde hay miedo, la gracia no fluye. El alma, escribió, se asemeja al agua. Si la encierras, se pudre. Si la dejas correr, se vuelve pura. Aquella noche encendió una vela y abrió su cuaderno. Sus manos temblaban, pero su pluma trazó palabras que no venían de la razón. El verdadero amor no retiene, entrega. Por primera vez entendió que entregar no basta, hay que no retener. No basta con decir, hágase tu voluntad. Hay que vaciar las manos y permitir que Dios las llene de nuevo, a su modo y a su tiempo. Al día siguiente reunió a sus hermanas. Sus rostros reflejaban miedo. ¿Qué sería de ellas sin Teresa? La santa las miró con ternura y dijo, Dios no nos pide entender sus caminos, sino caminar cuando todo parece oscuro. Soltar no es perder, es confiar en que lo que Él quita, lo transforma. Algunas lloraron, otras sonrieron entre lágrimas. En ese instante, algo invisible descendió sobre el grupo. Una paz ligera, como un perfume nuevo. Teresa empezó a enseñar lo que llamó el arte sagrado del desprendimiento, un camino de 3 movimientos interiores. Primer movimiento, soltar lo externo sin perder lo esencial. Dejar casas, posiciones, amistades, sin convertir la ausencia en herida. El alma madura, decía, sabe amar sin poseer. Cuando Dios pide algo, es porque desea darte algo mayor. Segundo movimiento, soltar los resultados sin abandonar el esfuerzo. Trabajar con excelencia, pero sin ansiedad. Hacer todo lo posible y luego descansar en la certeza de que Dios completará lo que falta. El alma libre trabaja con alegría, porque su valor no depende del éxito, sino del amor con que actúa. Tercer movimiento, soltar la propia voluntad para unirse a la divina. Aquí comienza la verdadera libertad. Cuando el alma deja de pedir que las cosas salgan como yo quiero y empieza a amar que salgan como Dios quiere, ocurre el milagro. La carga desaparece y la vida se vuelve danza. Una tarde, mientras caminaba por el huerto, el viento sopló entre los naranjos. Una hoja cayó sobre su regazo. Teresa la tomó y sonrió. Así quiero vivir, dijo, ligera, sin resistencia, movida solo por el soplo del espíritu. Desde entonces practicó el desprendimiento cada día. Por la mañana entregaba su jornada. Al mediodía, revisaba si algo había vuelto a atarla. Una preocupación, una opinión ajena, un resultado. Por la noche devolvía a Dios todo lo vivido, repitiendo, nada me pertenece, y sin embargo, todo me es dado. Con el tiempo descubrió un secreto asombroso. Cuando soltamos, lo perdido regresa transfigurado. Las fundaciones que creyó perdidas renacieron. Las amistades quebradas se restauraron en un nivel más puro. Era como si el cielo esperara a que ella soltara para poder actuar. Comprendió que el control bloquea los milagros, mientras que la confianza los atrae. El alma que teme perder, lo pierde todo. El alma que se entrega, lo gana sin buscar. Pero el desprendimiento no era un acto único, sino un estado permanente. Había que renovarlo cada día, porque el ego siempre intenta recuperar lo que dejó ir. A veces Teresa sentía ese impulso antiguo de aferrarse al reconocimiento, al cariño, a la seguridad. Entonces respiraba profundo y decía en silencio, Señor, si tú eres el dueño del tiempo y del corazón, ¿qué puedo perder? Una noche, exhausta tras semanas de viaje, se arrodilló en el suelo de su celda y oró. Te entrego, Dios mío, mis planes, mis miedos, mis obras, mi reputación. Si todo se derrumba, que se derrumbe en tu amor. Si todo florece, que florezca para tu gloria. Enséñame a no poseer nada, para que todo pueda pasar a través de mí. Mientras pronunciaba esas palabras, una paz profunda descendió sobre su cuerpo. Era como si el alma, por fin, hubiera dejado de luchar contra el río y se hubiera fundido con su corriente. Comprendió que soltar no es rendirse.
es confiar en el ritmo divino de la vida. Desde entonces repetía a sus hijas espirituales una frase que se volvió su legado. Trabaja como si todo dependiera de ti, pero confía como si todo dependiera de Dios. Así vivía, activa pero sin ansiedad, apasionada pero sin apego, libre en medio de la obediencia. Y esa libertad interior se volvió contagiosa. Las hermanas que la rodeaban empezaron a experimentar la misma ligereza, la misma alegría inexplicable. El desprendimiento, entendió Teresa, no es frialdad ni renuncia al amor, sino el amor en su forma más pura. Cuando el alma suelta, puede amar sin miedo, servir sin cansarse y esperar sin desesperar. En los últimos años de su vida, cuando la enfermedad la debilitaba y las persecuciones arreciaban, su fe no se volvió más pequeña, sino más desnuda. Había soltado incluso la necesidad de sentir a Dios para seguir confiando en Él. Ese fue el umbral de la siguiente revelación, la más alta de todas, la confianza radical. Antes de dormir aquella noche, escribió su última línea del día. Nada me pertenece, porque todo es de Dios, y en esa verdad encuentro mi descanso. Apagó la vela. El viento movió las cortinas, y el silencio llenó la habitación con una paz que no venía de la tierra. Por primera vez, comprendió lo que significa volar sin alas, dejar que el alma se sostenga, no por sus fuerzas, sino por la fe. El invierno había llegado a Ávila con una frialdad que calaba los huesos. El convento entero parecía dormir bajo un manto de silencio. Solo la luz de una lámpara permanecía encendida en una celda, la de Teresa. Su cuerpo estaba débil, los dolores eran constantes, pero su mente ardía con una claridad desconocida. Ya no buscaba consuelos, ni señales, ni respuestas. Había aprendido el arte de soltar. Ahora debía aprender el arte más difícil, confiar sin ver. Durante años, Teresa había sentido la presencia divina como fuego, voz o certeza. Pero ahora todo se había vuelto silencio. Oraba, y las palabras caían al suelo como piedras. Miraba al crucifijo, y solo encontraba vacío. Sus hermanas, preocupadas, pensaban que era una prueba pasajera. Pero Teresa sabía que se trataba de algo más profundo, el desierto donde la fe se desnuda. «Señor», escribió una noche, «si ya no me hablas, enséñame a escucharte en tu silencio». Había momentos en que la duda la asaltaba como un viento helado. ¿Y si todo lo vivido no fue más que una ilusión? ¿Y si ese amor que sentía era solo el eco de su propia necesidad? Pero entonces, en medio de esa oscuridad, brotaba una chispa de lucidez. No, el amor verdadero no depende de sentirlo. Vive incluso cuando parece muerto. Así nació en ella lo que llamaría la confianza radical, una forma de fe tan pura que no necesita pruebas para sostenerse. Era la fe que se aferra, no a las sensaciones, sino a la certeza interior de que el amor, aunque invisible, sigue presente. Una madrugada, mientras el viento golpeaba los postigos, Teresa se levantó lentamente de su cama. Se cubrió con un manto y caminó descalza por el corredor oscuro. El aire era tan frío que el aliento salía en nubes pequeñas. Al llegar a la capilla vacía, se sentó en un banco de piedra y cerró los ojos. No había música, ni voces, ni consuelo, solo el sonido del viento y el latido de su corazón. Confiar, pensó. No es esperar que el cielo se aclare. Es caminar bajo la lluvia, sabiendo que el sol sigue existiendo detrás de las nubes. Los días siguientes fueron los más duros. Las fundaciones pasaban por dificultades, las autoridades eclesiásticas criticaban sus reformas, y su cuerpo apenas respondía. Sin embargo, algo nuevo estaba naciendo en ella. Una paz sin causa. Una calma que no provenía de las circunstancias, sino de la certeza de que Dios seguía guiando su historia, incluso cuando parecía esconderse.
Antes necesitaba sentir su presencia para creer, escribió. Ahora creo incluso cuando no la siento. Comenzó a enseñar a sus hijas espirituales 3 pasos hacia esa confianza desnuda. Primer paso: confiar en las promesas a pesar de las apariencias. Cuando todo parece contradecir la esperanza, el alma debe recordar que la palabra divina es más real que la evidencia. Las olas pueden rugir, decía, pero el mar obedece a una sola voz. Cada vez que las cosas salían mal, Teresa repetía: nada sucede fuera del amor de Dios. Nada. Y en esa frase encontraba abrigo. Segundo paso: confiar en los planes divinos, aunque no tengan sentido. Teresa había aprendido que la lógica humana no alcanza para entender los caminos del cielo. Creía que debía fundar muchos conventos, escribió en su vejez. Pero quizás mi misión no era multiplicar paredes, sino encender corazones. Esa reinterpretación la liberó del peso de los resultados. Ya no preguntaba por qué, sino ¿para qué? Y en cada contratiempo encontraba una nueva enseñanza. Tercer paso: confiar en el amor, aun cuando reina el silencio. Ese era el nivel más alto. Cuando el alma no siente nada, cuando todo se oscurece, y sin embargo sigue diciendo: creo. Esa es la fe desnuda, despojada de emociones, brillante como el acero pulido. No busques sentir, decía Teresa a sus hermanas. Busca permanecer. Una noche, mientras las demás dormían, Teresa tomó su pluma y escribió: he perdido todo lo que podía sostenerme, y sin embargo, no caigo. Porque quien confía ya no se apoya en la tierra, sino en el aire. Afuera, el cielo estaba cubierto de nubes, pero dentro de su corazón había amanecido. Sintió una alegría silenciosa, sin causa ni objeto, como si una presencia invisible sonriera a través de ella. Los meses pasaron, y su salud empeoró. El dolor era constante. Sin embargo, quienes la visitaban decían que irradiaba una serenidad imposible. Parece que nada le duele, murmuraban. Y Teresa respondía con una sonrisa suave: claro que duele, pero el amor duele distinto cuando confías. Había alcanzado una forma de libertad que ni la enfermedad podía tocar. Ya no luchaba contra la oscuridad. Caminaba dentro de ella como quien conoce el camino. Sabía que la confianza no es la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él. Una tarde de febrero, mientras observaba el atardecer desde su ventana, una de las hermanas le preguntó: «Madre, ¿cómo se sabe que uno confía de verdad?». Teresa guardó silencio unos segundos, luego respondió: «Cuando ya no necesitas entender para tener paz». Aquel día comprendió que la confianza radical no era un logro, sino un don que llega cuando el alma se rinde del todo. Y al rendirse, se abre a un tipo de fuerza que no depende del cuerpo ni de la razón. Esa noche, mientras la lámpara se apagaba lentamente, Teresa se recostó sobre su cama y pensó: la fe es como un puente invisible. Solo lo ves cuando te atreves a cruzarlo. Cerró los ojos. El viento entraba por la rendija de la ventana, moviendo las cortinas como si respiraran. En su mente, recordó todas las veces que creyó perderlo todo: salud, apoyo, comprensión, certezas. Y en cada pérdida había ganado algo mayor: ligereza, claridad, amor. Sonrió. Por fin entendía que la confianza radical es el estado natural de un alma que ha soltado todo. Cuando ya no hay nada que defender ni nada que demostrar, lo único que queda es amar sin condiciones. Antes de dormir, escribió su última línea de esa jornada: confío no porque vea, sino porque conozco al que me guía. Apagó la lámpara, y la oscuridad llenó la habitación. Pero dentro de ella, una luz invisible seguía encendida. No era fuego ni visión. Era la certeza tranquila de quien ha encontrado el centro del huracán y ha descubierto que allí solo habita la paz. Esa noche durmió como una niña, no porque su vida fuera fácil, sino porque por fin
Había aprendido la lección más alta, que la fe verdadera no exige explicaciones, solo confianza. El amanecer en Ávila tenía ese color de promesa que solo aparece después de una larga tormenta. Teresa se despertó con la sensación de que algo invisible se estaba moviendo dentro y fuera de ella, como si la realidad hubiera cambiado de tono. No había recibido ninguna carta alentadora ni visto milagros visibles. Sin embargo, sentía que el aire mismo respiraba diferente. Después de meses de silencio y pruebas, comprendió que los grandes cambios no comienzan fuera, sino en el clima interior del alma. Se sentó junto a la ventana, con las manos sobre el regazo, y observó cómo los primeros rayos del sol entraban en su celda. Aquella luz temprana la envolvía con una dulzura que no tenía explicación. Esta paz, pensó, no viene de las cosas, viene de dentro. Es la primera señal. Primera señal. La paz en medio de la tormenta. La paz no era ausencia de problemas. Los conflictos seguían. Las cartas hostiles continuaban llegando. El dolor físico no se había ido. Pero dentro de ella había un centro quieto. Un espacio donde nada podía agitar el agua. Era como si hubiera descubierto una habitación secreta en su propio corazón, inaccesible a los gritos del mundo. Cuando Dios va a obrar algo grande, escribiría más tarde, primero aquieta las olas para que podamos ver el fondo. En esa calma nueva, Teresa empezó a notar detalles que antes ignoraba. El sonido del viento entre los naranjos, la respiración acompasada de las hermanas dormidas, la textura áspera del papel donde escribía. Todo era igual, pero todo era distinto. Había entrado en la frecuencia del sosiego, donde cada cosa cotidiana se volvía un signo. Segunda señal. El desprendimiento espontáneo. Días después, algo curioso ocurrió. Sin proponérselo, empezó a sentir menos apego a todo, a sus libros, a sus fundaciones, incluso a sus propias ideas. No era indiferencia, sino libertad. Las mismas cosas que antes la angustiaban ahora parecían más ligeras, como si un hilo invisible que la mantenía atada se hubiera cortado. Entendió que cuando algo está por llegar, la vida comienza a despejar el terreno. Los vínculos que ya cumplieron su propósito se aflojan. Los objetos pierden peso. Las preocupaciones dejan de tener sabor. Era la limpieza natural antes de una siembra nueva. Cuando el alma deja de aferrarse, reflexionó, el cielo tiene espacio para colocar lo que le pertenece. Así nacía en ella la segunda señal, un desprendimiento tranquilo, sin esfuerzo, como si las manos se abrieran solas. Teresa veía cómo, en esa soltura, aumentaba su energía interior. Cada vez que dejaba ir algo, un deseo, un temor, una idea fija, una ola de vitalidad la recorría, confirmando que la pérdida no era pérdida, sino renovación. Comenzó a enseñar a las hermanas a reconocer ese síntoma. No teman cuando algo o alguien se aleje, les decía. El jardín necesita aire para que entre la lluvia. Algunas lloraban, otras sonreían. Todas entendían que el desprendimiento ya no era una renuncia amarga, sino el preludio de un regalo. Tercera señal. La atracción hacia la oración. La tercera señal no vino con ruido, sino con un deseo nuevo de silencio. Hasta entonces, Teresa había orado por disciplina, por deber o por costumbre. Ahora, la oración la buscaba a ella. Sentía una necesidad casi física de retirarse, de cerrar los ojos y quedarse quieta, no para pedir, sino para escuchar. Esa atracción era diferente. No había palabras, solo presencia. A veces bastaba con sentarse unos minutos, respirar y dejar que el mundo se detuviera. En ese espacio sin pensamientos aparecía una claridad suave, como una brisa que no se puede atrapar. Teresa entendió que era la señal definitiva de que el alma estaba lista para recibir lo que antes no podía sostener. Las bendiciones verdaderas, paz, desapego y silencio,
tres notas de una misma melodía. Cuando las tres resuenan a la vez, la vida cambia de ritmo. No se trata de milagros externos, sino de un reajuste invisible, un alineamiento entre el corazón y la fuente de la vida. A medida que observaba estas señales en sí misma y en las hermanas, Teresa veía cómo todo empezaba a ordenarse. Las tensiones cedían, los conflictos se resolvían con menos esfuerzo, y lo que antes parecía imposible ocurría con naturalidad. Era como si la realidad misma obedeciera a una nueva ley, la ley de la armonía. Una tarde, mientras paseaba por el claustro, el sol se filtraba entre las ramas de los naranjos. El aire olía a tierra húmeda y a promesa. Pensó, así obra el cielo, no irrumpe, madura. Y comprendió que las bendiciones no caen de repente, florecen cuando el alma está en paz, libre y silenciosa. Esa noche escribió, el alma que alcanza la paz se convierte en espejo donde el cielo se mira. Cuando se vacía de ruido, oye la música del cambio. Las tres señales estaban completas. Paz como raíz, desprendimiento como tallo, silencio orante como flor. Teresa sabía que el cambio divino no era un evento, sino un estado de disponibilidad. Y mientras contemplaba la vela que ardía sin prisa sobre la mesa, sintió que todo en su vida, los dolores, las pruebas, los éxitos, había sido un solo aprendizaje: prepararse para recibir. La historia de Teresa no termina con visiones ni triunfos visibles. Termina con una sonrisa tranquila y una lámpara encendida en la noche. Después de tantos años de búsqueda, comprendió que el misterio más grande no estaba en los cielos, sino en el interior humano que se deja transformar. Su mensaje, 5 siglos después, sigue siendo una invitación viva. Deja que la vida te limpie. No resistas los procesos que arrancan lo viejo. No temas cuando todo parece vaciarse. La poda es el lenguaje secreto del florecimiento. El alma, como un jardín, necesita que le quiten la maleza. Pensamientos de escasez, emociones de culpa, miedos heredados, la costumbre de controlar. Cuando la tierra interior se limpia, el sol entra solo. Las bendiciones no se conquistan, se permiten. Teresa enseñó que confiar es abrir las manos, que soltar es dejar espacio para el milagro, que orar es simplemente respirar con atención. No necesitas fórmulas, ni méritos, ni intermediarios, solo disposición, solo sinceridad. Mira tu vida como un terreno sagrado. Cada pérdida ha removido una raíz vieja, cada decepción ha hecho hueco para una semilla nueva. Y ahora, en este instante, la luz está tocando tu jardín. Permite que entre. No hace falta hacer nada más. La lluvia caerá sola, las flores sabrán cómo abrirse. Respira. Perdona. Agradece. La transformación divina no llega con ruido. Llega cuando estás listo para la calma. Por eso Teresa escribió al final de sus días: nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Pero detrás de esas palabras hay un secreto más profundo. No se trata de poseer a Dios, sino de dejarse poseer por la paz. Y esa paz comienza cuando el alma deja de defenderse, cuando abre sus puertas, cuando dice simplemente, limpia mi jardín y deja que la luz entre. El amanecer de Ávila volvió a teñir las paredes del convento con tonos de oro. Las campanas comenzaron a sonar a lo lejos, llamando a un nuevo día. El jardín interior de Teresa, y de todos los que aprendan de ella, ya estaba abierto, y sobre ese jardín, la luz.